Y para no hacerles el cuento más largo, pues vamos a empezar a observar precisamente que esto se puede hacer a través de lo que se llaman las variables de estado. Y es precisamente lo que vamos a estar considerando en este momento. ¿Ya todos están viendo la presentación? Ya. Ok, ya lo estaba durmiendo con todo este rollo, pero bueno, era necesario que vieran todo lo que hemos avanzado desde el inicio del curso. Entonces, una variable de estado se va a utilizar para describir el comportamiento de un sistema que han sido o que se pueden representar en ecuaciones diferenciales, ya sean invariantes en el tiempo o no, etcétera, etcétera. Lo más interesante ahorita es de que estas variables de estado me van a decir el comportamiento para un tiempo t1, para un comportamiento t2, para un comportamiento t3, etcétera, etcétera, o en su defecto para el espacio A, el espacio B o el espacio C. Es decir, van a ser más locales esos comportamientos y no van a ser generales de esos sistemas dinámicos que ya sabemos utilizar. Bien, entonces rápidamente, como nosotros vamos a trabajar matrices, las variables de estado se le denomina al conjunto linealmente independiente de variables que se utilizan para especificar los sistemas en general. Y bueno, pues recordando un poquito sus cursos de álgebra lineal, pues se habrán de recordar que las expresiones que ustedes tenían como ecuaciones podrían ser linealmente independientes o linealmente dependientes. La independencia lineal lo que nos hacía era asegurarnos de que existe una única solución, mientras que los que son linealmente dependientes podrían tener infinidad de soluciones o nulas soluciones. Y eso es lo que nos le da potencia a este conjunto de variables de estado. Porque si nosotros estamos hablando de linealmente independientes las variables, eso quiere decir que estamos buscando solamente una única solución. Y nos vamos a referir precisamente a esa etapa de la preparatoria o de la vocacional en la que nosotros resolvíamos sistemas de ecuaciones lineales. Si teníamos dos ecuaciones, había dos incógnitas. Si teníamos tres ecuaciones, había tres incógnitas. Si teníamos cuatro ecuaciones, teníamos cuatro incógnitas. Y el objetivo de este tipo de sistemas lineales era encontrar la intersección común de todas ellas. Y si existía ese punto común, entonces decíamos que tenía una solución cerrada. Esa solución precisamente nos daba el cruce de estas curvas o de estas rectas proyectadas sobre el eje X y sobre el eje Y. Y ese punto es bien importante, porque esa solución de ese sistema de ecuaciones, que es común a todas las ecuaciones, pues le vamos a llamar el punto de equilibrio. Y entonces, pensando nosotros en los sistemas que estamos trabajando, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, pues lo que nos estará dando es precisamente el punto de equilibrio de nuestro sistema y por lo tanto la estabilidad del mismo. Entonces, creo yo que con estos argumentos que les acabo de dar, queda muy claro por qué son variables de estado y por qué es un conjunto linealmente independiente necesariamente. Bueno, y de esa manera, bueno, pues entonces la matriz tendrá sentido, porque entonces tendrán soluciones. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, ahorita no. Entonces, vámonos a lo que de variables. Tengo al vector x' de t, de la función en el tiempo,
igual a una matriz de n por n multiplicada por un vector que tiene todos los estados posibles desde x1 hasta xn, más una matriz de intensidad multiplicada por u de t, que es el escalón unitario. Y este escalón unitario puede ser único o puede ser variado, es decir, puede tener diferentes entradas posibles. Y a esto le voy a llamar la ecuación de estados. De tal suerte que aquí está la descripción de cada uno de los elementos. Entonces podemos ver que esta es la entrada. Podemos ver que estas son las incógnitas, que va a haber n incógnitas. Y esto es la relación de variabilidad de cada una de ellas en el tiempo. Con la relación de variabilidad del tiempo, entonces nosotros podemos argumentar que de esta manera la construimos. Ya viéndolo en términos explícitos, es decir, en términos de la forma en que nosotros conocemos las matrices, este va a ser un vector de puras derivadas desde x1 hasta xn. Esta matriz A es una matriz de A1, 1, 1, 2, 1n hasta n por n, es una matriz cuadrada. Este es un vector de los estados desde x1 hasta xn. Esta es una matriz de BNM de diferentes intensidades que le pueden dar a la entrada 1, la entrada 2, la entrada n. Y entonces de esta manera se escribe el modelo de las ecuaciones lineales para la ecuación de entendimos todo esto. Ahora me gustaría pensar cómo puedo yo lograr que a partir de una ecuación diferencial logre expresar esa ecuación diferencial en términos de una matriz. Y esa es la pregunta. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, entonces continuamos, pero ya en la forma práctica. Imaginemos, pensemos que esta es nuestra ecuación diferencial que me representa un sistema, no sé, hidráulico, un sistema eléctrico, un sistema, no sé, social, lo que sea. Es 2 tercera derivada en t, menos 6 segunda derivada en t, más 4 primera derivada en t, más 10 x de t, a e a la menos 3t, que es la intensidad, multiplicada por el escalón unitario. Con condiciones iniciales, x en el punto 0 vale 1, la velocidad en el punto 0 vale 2 y la aceleración en el punto 0 vale menos 2. ¿Quién sabe qué esté representando? A lo mejor está representando la rotación de un átomo, de un electrón alrededor de un átomo, etcétera, etcétera, no sé. Lo que yo quiero es expresar esta cosa en una forma matricial. Entonces, lo que dice aquí el primer paso es despejar la derivada de mayor orden. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí está 2x3', esa es la de mayor orden, y entonces la derivamos, la separamos, perdón. Y entonces tengo e a la menos 3tu de t, que es esta. Paso este 6 del otro lado, como más 6x b', menos 4x', menos 10x. Pero como este es 2x a la tercera derivada, divido entre 2, divido entre 2 me da 3, divido entre 2 me da 2, divido entre 2 me da 5. Y entonces aquí ya tengo la ecuación despejada. Y a partir de aquí, el segundo paso es esencial para analizar todo este esquema. Muy bien, entonces, como yo tengo que generar las variables de estado de esta ecuación diferencial, va a estar en función de estos parámetros que son, de estas variables que son la x de t, la x punto de t, la x2 punto de t. De tal suerte que yo le llamo z1 a mi variable de estado, que la voy a igualar a x.
como está ahí. Entonces Z1 vale X. Voy a generar una segunda variable que se llama Z2, pero para representar la primera derivada de X. Por lo tanto, si Z2 es la primera derivada de X, tendré que derivar a ambos lados la primera ecuación, que es Z1 igual a X. Si derivo aquí va a ser Z1' y esto va a ser X'. Por lo tanto, Z2 es Z1'. Y ya estoy cambiando las variables de mi ecuación diferencial a mis variables de estado, que son las que estoy construyendo. Y ustedes me van a decir, pero todavía falta que construyamos X cuadrada, segunda derivada de X. Bueno, no hay problema. Pongo la tercera variable de estado y ahora le llamo Z2'. ¿Por qué Z2'? Porque si yo derivo Z2', voy a tener Z1', pero Z1 es X, por lo tanto voy a tener la X' que me hacía falta, que está aquí. Por lo tanto, ya tengo todas mis derivadas que están viviendo en el tiempo, las estoy pasando ahora a parámetros locales que le voy a llamar variables de estado. Y entonces mis variables de estado va a ser Z1, Z2, Z3. Pero van a decirme, pero falta este. Claro, por supuesto que falta la tercera derivada. Pero ustedes ya saben qué va a pasar, ¿no? Entonces, si hemos estado derivando Z1, Z2, Z3, entonces Z3' deberá ser X'. Pero Z3 ya implica que esto sea un medio de E a la menos 3t u de t más 3 X', pero X' es Z3. Luego menos 2X', pero X', ¿quién es? Es Z2. Aquí hay un error, aquí debe ser Z2. Y luego el 5X, pero el 5X es Z1. Por lo tanto me quedaría Z3' igual a un medio E a la menos 3t u de t más 3Z3 menos 2Z2 menos 5Z1. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, si ya tenemos todo esto bien contemplado, entonces ya podemos armar precisamente nuestra expresión que tenemos acá. Que en un lado, en un vector, vamos a poner todos en un vector con X primadas. Vamos a poner un vector de todas las variables de estado. Y en otro vector vamos a poner todas las entradas posibles. Entonces, aplicando esta expresión, esta estructura matricial, pues nos vamos a la solución. Aquí está. Por lo tanto, Z1', ¿quién es? Bueno, Z1', que está aquí, es Z2, como variable de estado. Entonces Z1' es Z2. Nada más debe de aparecer Z2, por lo tanto voy a poner mi fila, la entrada 0 para Z1, 1 para Z2 y 0 para Z3. Y ya tengo mi primera entrada de mi matriz de transición o matriz de estado. Me regreso. Y ahora, ¿quién es Z2'? Z2' es Z3. Es decir, solamente está la variable de estado Z3. Por lo tanto, Z2' solamente debe estar Z3, entonces es 0Z1, 0Z2, 1Z3. Y ya tengo mi segunda línea de mi matriz. Y la tercera, pues es muy fácil porque esta está directa. Z3' va a ser un medio de E a la menos 3t por 3Z3 menos 2Z2 y 5Z1. Por lo tanto va a ser 5 menos 5 menos 2 más 3. Menos 5 menos 2 más 3. Va a ser menos 5Z1 menos 2Z2 y 3Z3. Y como en este caso
existe un término independiente de las variables de estado, entonces todas esas cosas se van a poner en el segundo vector. Este segundo vector pues va a estar compuesto por un 0 para z1' que no tiene la exponencial, 0 para un z2' que no tiene la exponencial, y un medio porque z3 sí tiene un medio e a la menos e3t mu de t. Y hasta ahí ya construimos lo que sería nuestra matriz de estados con la técnica que les acabo de decir. Y de esa manera, muy naturalmente podríamos poner las condiciones iniciales. En este caso, como x es z1 o z, entonces, ¿qué tengo? Z1 de 0 es igual a 1, Z2 de 0 es igual a 2 y Z3 es igual a menos 2. Por lo tanto, aquí tengo Z1 de 0 es igual a 1, Z2 de 0 es igual a 2 y Z3 de 0 es igual a menos 2. Y por lo tanto acabamos de expresar una ecuación diferencial de tercer orden en términos de una matriz de 3 por 3 con intensidad de 0, 0, 1 medio para la entrada que está activando o que está motivando el movimiento del sistema, cualquiera que sea este, que se esté representando con esta ecuación diferencial. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Alguien más? ¿Ninguna duda? Callen No, profesor. ahora o hablen para siempre. No, profesor, ninguna. Ah, ok. Bien. Entonces, esto tiene que ver con la ecuación que representa un sistema, pero esto es una sola ecuación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos ecuaciones y los parámetros y las variables están combinadas? A eso se le llama sistemas acoplados. Y un sistema acoplado es de esta manera. Ahora lo que tenemos son dos ecuaciones o un sistema de ecuaciones más bien, en donde están combinados el x2', la y', el 5x', el 6y, aquí está y', 5x', 3y', 8y y y. Entonces, ese esquema de ver todas las ecuaciones diferenciales como sistema de ecuaciones, pues entonces nos está indicando que ese sistema está complementado uno con otro. Y como nosotros ya sabemos el modelo de la caja negra, en donde el modelo de la caja negra dice que si yo tengo una G1 en cascada con una G2, en cascada con una G3, entonces la función de transferencia total va a ser G1 por G2 por G3. Y estos sistemas ya pueden ser acoplados. Pero también está el otro esquema, el esquema que tenga G1, G2 y G3, y que a través de un punto suma lo ponga precisamente en una función f de t. Entonces va a ser f de t más G1, f de t más G2, f de t más G3. Entonces esto se llama sistemas en paralelo. Entonces los sistemas en paralelo se suman y los sistemas en cascada se multiplican. Pero entonces ya estamos pensando, cuando hacemos esas combinaciones, en sistemas acoplados que pueden ser aditivos o que pueden ser potenciados como una multiplicación. Ya que tenemos eso, pues hacemos el primer paso que nos decían las diapositivas anteriores. Es decir, elegimos la expresión de mayor orden en las derivadas y las factorizamos. Y entonces ya tenemos x2' es igual a f1 de t más 3y' más 5x' más 6y. Y la segunda y' f2 más 5x' más 3y' más menos 8x más y. Ya tenemos esta primera parte. Y ahora nos hace falta hacer por cada una de estas ecuaciones una equivalencia o una representación en cambios de variables para el valor de estado. Lo que ya habíamos dicho, Z1 es igual a X para obtener esta X que está por acá, no, esta X que está por aquí.
Z2 es igual a Z'. ¿Qué significa? Que es X'. X' se encuentra aquí y X' se encuentra acá. Y Z2 igual a Z2' nos va a indicar que es X2'. Y hasta aquí no hay ningún problema. Pero ahora falta que hagamos las mismas variables de estado, pero para las Y's. Y entonces aquí tengo W, que es mi variable de estado, igual a Y. Mi W2, que es W', que es Y', que está aquí y que está nada más aquí. Y W2', que es precisamente F2 menos todos los elementos que están por allá. Ok, ya tengo mi conjunto para las X, mi conjunto para las Y. Si ya tengo eso, entonces empiezo a construir mi matriz, pero ahora va a estar acoplada. ¿Por qué? Porque voy a tener dos variables de estado que me representan a las X, dos variables de estado que me representan a las Y, dos que me representan a las X, dos que me representan a las Y, y tengo dos funciones, una F1 que corresponde a la primera ecuación y una F2 a la segunda ecuación. Por lo tanto, todos estos elementos corresponden a el caso de la ecuación primera y todos estos elementos corresponden a la ecuación segunda. Pero vamos a construirla, ¿ok? Primero construimos nuestro vector con Z1' y Z2', acuérdense que son todas derivadas, con W1' y W2'. Para el caso de Z1, pues vamos a ver qué es Z1'. Z1' es Z2. Es decir, solamente debe estar la variable Z2. Por lo tanto, pongo 0 para Z1, 1 para Z2, y las W's pues van a ser 0. 0 y 0 para las W's. Y ya tengo mi primera entrada de mi matriz. Para Z2', aquí está más complicado, que es todo esto. Entonces Z2' va a ser f de t, que no está dentro de las variables de estado. Va a ser 3W2, que sí está aquí. 5Z1, que sí está aquí. Y 6,1, que es igual a Y, que sí está aquí. Entonces, Z2 se deberá de componer de 5Z1, 0Z2, no hay Z2, 6W1 y 3W2. Y ya tengo la segunda línea. Para el caso de las Y's o de las W's, bueno, pues aquí veo que W1' es W2, por lo tanto, solamente debe de aparecer W2. Entonces le pongo 0 a Z1, 0 a Z2, 0 a W1 y 1 a W2. Y aquí ya está la tercera línea de mi matriz. Y luego viene W2', que es todo, ¿no? Que es 5Z2, 3W2 menos 8Z1 más W1. Entonces construyámosla. Para Z1 es menos 8 Z1. Para Z2 es 3. No, es 5. 5. Para W1 es 1. Para W2 es 3. Y ya tengo mi matriz de transición o mi matriz de variables de estado. Y ya nada más me faltarían las F's. Las F solamente está con la Z2' y con la W2'. Entonces está en Z2'. Entonces para Z1 es 0 y 0 para las dos funciones. Y como nada más está F1 en Z2', entonces es 1 para F de T y 0 para F2. En el caso de W de las Y's, tengo F2, pero solamente en W2. Entonces, para W1 es 0, 0. Para Z1 y Z2, para W1 es 0 y 1 para W2. Y entonces ya tengo mi expresión de la matriz para un sistema acoplado. ¿Dudas hasta aquí?
¿Cómo sacó el vector, el penúltimo vector, el que está ahí debajo de su cursor? Ese de las, estos son los valores de cada uno de las funciones que tienen relación con las variables de estado. Estos términos son los términos independientes o las entradas. ¿Cómo salen? Si observas, nuestro sistema de ecuaciones de estado son Z1, Z2, W1, W2, es decir, es de 4 elementos. Por lo tanto, debo de tener una matriz de 2 por 2 para los Z1 y Z2 y una de 2 por 2 para los W1 y W2. Y luego, lo que yo hago es Z1 no tiene F1, por lo tanto es 0 F1. Z1 no tiene F2, por lo tanto es 0 para F2. Z2 sí tiene F1, entonces tengo 1 F1, pero no tiene F2, entonces 0 F2. Y ya construí esta parte para las zetas, que me representan las X en la ecuación diferencial, con su función F1 de t. ¿Vamos bien? Sí, Y bueno, y queda claro la de Y. sí, sí, Estas ya. son las Y. Entonces ya nada más queda el F2. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, queda claro cómo están este tipo de estructuras, cómo de una ecuación diferencial o de un sistema de ecuaciones diferenciales, nosotros podemos extraer su matriz y ahora sí tiene sentido, ¿no? Porque todos estos elementos que están aquí son parámetros medibles que ustedes pueden adquirir en un laboratorio, que pueden estar adquiriendo en una observación de un fenómeno o en un diseño que estén ustedes modelando, etcétera, etcétera. Ya no es tan simple el concepto de que una matriz es un arreglo de números positivos, enteros, reales, lo que sea, sino que ahora nosotros podemos decir que las entradas de estas matrices para representar este sistema mecánico, hidráulico, eléctrico, representan los parámetros medibles. Qué interesante. Porque si yo ya tengo este modelo, yo nada más tengo que estar midiendo en el laboratorio las resistencias, los capacitores, las inductancias, o si es un fenómeno hidráulico, la presión, el gasto, la viscosidad, etcétera, etcétera. Y entonces tienen mucho sentido real, ahora sí, las matrices. Y todo lo que estudiaron en álgebra lineal, pues se plantea de una manera mucho más profunda, porque entonces entendemos qué significa un cambio de base, entendemos qué significa un determinante, entendemos qué significa una matriz cuadrada, entendemos qué significa una matriz diagonal superior, diagonal inferior, qué significa una matriz diagonalizada. Estamos jugando con los parámetros de un sistema mecánico real o físico. Y esa es la profundidad de lo que yo les quería mencionar en esta ocasión para que se empiecen a emocionar y vean que efectivamente esa película que salió hace años de la Matrix estaba fundamentada precisamente en esa situación en que todo puede ser representado en términos de matrices. Y si eso es cierto, pues ahora con más razón, porque, por ejemplo, el análisis de voz que nosotros podemos hacer, pues tenemos que meter una matriz para modelar, digamos, la onda sonora de una voz y reconocerla. La huella digital, por ejemplo, son curvas que están ahí expresadas en un plano y que para detectar que yo soy la persona que digo ser, pues debe de haber un algoritmo que corrobore todas las entradas de las matrices, el 0, el 1, el 6, el 0, el 1, el 8, el menos 8, etcétera, etcétera. Y de esa manera se compara y de esa manera da un resultado de certeza o de incertidumbre. Y así sucesivamente todos los procesos de la tecnología actual se están basando precisamente en generar de la proyección de los objetos o de los sistemas que estamos vinculando. Ok, como que ya se emocionaron, ¿verdad? Para poder hacer un montón de cosas con las matrices.
Pero antes, pues vamos a hacer algo más pedestre, algo más humano, algo más trivial, y es precisamente el examen. Y entonces yo les digo, ok, aquí está su examen. Resuélvanlo y denme solamente la expresión matricial de este sistema. ¿Cómo empezamos? Primero planteamos la ecuación. Ok, ¿a base de qué le planteas la ecuación? O cambio la pregunta, ¿cómo encontramos la línea de razonamiento que de todo lo que hemos visto hasta ahora? Es decir, ok, ya vi las técnicas para expresar una ecuación diferencial en matriz. Entonces, si yo tengo un fenómeno eléctrico en el laboratorio como este, un circuito, perdón, eléctrico como este, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues plantear, como dice su compañera, la ecuación. Pero va a ser la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial de este circuito RLC, ¿cuál es? ¿O cómo se obtiene? ¿Podríamos analizarlo con leyes de voltaje? Ajá, ¿cómo se llaman esas leyes? ¿Cómo? Sí, ¿en qué te basas para hacer ese tipo de ecuaciones? En las leyes de Kirchhoff. Exactamente, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm para esta resistencia que está por acá. Ok, ya entendimos. Entonces, si yo veo un fenómeno hidráulico, un fenómeno eléctrico o un circuito mecánico, me voy a fundamentar precisamente para sacar la ecuación diferencial, como lo vimos en el parcial 1, en el parcial 2, en las leyes de la naturaleza que gobiernan estos sistemas, que de hecho ustedes ya lo tienen ahí en una tablita del examen 1 y el examen 2. Entonces, esas tablitas me dicen, ok, tienes que utilizar la segunda ley de Newton, tienes que utilizar las leyes de Kirchhoff, tienes que utilizar las leyes del gasto hidráulico, etcétera, etcétera, de Bernoulli, etcétera, etcétera, de Poisson, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. En este caso, como tenemos una ecuación, un circuito eléctrico, pues entonces son las leyes de Kirchhoff, que me dicen qué cosa. Que la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos es igual a su fuente de alimentación. O expresado de esta manera, lo tenemos así, menos el voltaje de entrada, más la caída de potencial en la resistencia, más la caída de potencial en la inductancia, más la caída de potencial en el capacitor, es idénticamente igual a cero. Y eso corresponde precisamente a esta circulación en lazo cerrado. Pero entonces BS es el voltaje de activación o el voltaje de entrada. R es la resistencia y hay una caída de tensión aquí. Este voltaje se convierte en corriente que alimenta precisamente a la inductancia y la inductancia precisamente adelanta o atrasa la corriente y cuando llega aquí al capacitor se empiezan a acumular cargas y tanto se empiezan a acumular cargas que la diferencia de potencial va creciendo. De tal suerte entonces que aquí debe de haber un VC, un voltaje en el capacitor, que es la diferencia de potencial provocado por la acumulación de las cargas que se generan por el flujo de corriente, por la inductancia y por el polo negativo de la fuente. Si ya entendimos todo eso, entonces me queda claro que por leyes de Kirchhoff tengo esta expresión matemática y en el caso del voltaje del capacitor, entonces la corriente en el capacitor
o la acumulación de cargas deberá ser igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son mis dos variables de estado? Bueno, pues de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos, nuestras variables de estado son las primadas, la matriz de transición, los estados, las intensidades y las entradas. Entonces, si eso es cierto, entonces ya tengo todo, porque entonces despejo de esta ecuación DIL sobre DT, que está esta en la expresión, ya la separé, y entonces observo todos los elementos que tienen que ver con IL, que es este, ILR sobre L, BS, que es la entrada, que es un término independiente que no corresponde a ninguno de los elementos, porque es el voltaje de entrada, y BC entre L, que es precisamente el voltaje en el capacitor. Entonces ya tengo mi DI, esta es la I', derivada de I con respecto a T es I'. Y la otra variable de estado que tengo es el voltaje en el capacitor, que está directamente expresada con esta ecuación. dB en dt es B'. Aquí está B'C. Entonces ya tengo el vector de las primadas, es decir, de las derivadas. Ahora tengo que construir la matriz. Bueno, pero para construir la matriz está bien fácil. ¿Por qué? Porque las variables de estado entonces es IL y BC. IL y BC, que está acá. Entonces, I', solamente voy a tomar en cuenta este término, que es IL, y es menos R entre L. Por eso es aquí menos R entre L. Y luego el segundo término es BC, pero BC es 1 entre L, entonces tengo menos 1 entre L BC. Y ya tengo la expresión para la corriente. Y la del voltaje es trivial. B' es igual a IL. Entonces B' es igual a B es igual a IL, perdón. Entonces es IL por 1 y BC es igual a 0. Y ya tengo la matriz de transición o la variable de estados. Pero como yo les decía, este voltaje de entrada es independiente de todos los demás porque no los involucra en los elementos dinámicos. Por lo tanto, ese es el término que le va a dar las intensidades a la entrada. Entonces, BS es la entrada y solamente aparece en la ecuación de IL. Entonces es 1 entre L y BS no aparece aquí en la segunda ecuación, por lo tanto esto es 0. Y entonces tenemos ya expresado precisamente nuestra representación matricial de este circuito RLC en términos de matrices. Y observarán mucho más claro aquí que efectivamente R, L y C son cantidades que yo controlo en el laboratorio. 10 microfarads, 20 microfarads, 25 milihenries, 1 megohm, etcétera, etcétera. ¿Y qué son? Son las entradas de la matriz de estados, la matriz de transición. Wow, eso es bien importante. Porque ahora si yo muevo R, estoy controlando el circuito. Si yo muevo L, estoy controlando el circuito y estoy variando el valor de la matriz de estados. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Todo está trivial, ¿verdad? Hasta me da pena decirles esto para el tercer parcial, pero es lo que compete a evaluar en el tercer parcial. Bien. ¿Qué pasa cuando son sistemas acoplados? Ok. Ahora, pues tendríamos que utilizar ya no ley de Kirchhoff para voltajes o caídas de potencial,
sino que ahora tendríamos que utilizar la segunda ley de Kirchhoff, que es de las mallas, y generar una malla 1 aquí y generar una malla 2 acá. Si ustedes me permiten hacer esta observación, este puede ser un bloque G1 y este puede ser un bloque G2. Por lo tanto, este sistema está en cascada. Y por lo tanto, las energías que consuman este y que consuma este se multiplican. Y esto es la caja negra 1 y la caja negra 2 en un sistema de cascada de lazo abierto. Ok, bueno, pues ya estamos entendiendo más las cosas. Entonces, la primera ley que tenemos es que la corriente total es la suma de la corriente del lazo 1 más la corriente del lazo 2, que en este caso es la corriente que pasa por la inductancia y la corriente que pasa por o que se observa en el capacitor. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación tiene que ver precisamente con las caídas de tensión. Bs es igual a R1 por I, y luego L di entre dt igual a 0. Y la segunda es menos L, porque si la corriente la tomamos en este sentido por la ley de mallas, la otra corriente va en sentido contrario, entonces se le pone menos L di en dt más, esto está mal, no es L2, es R2, va a ser R2 por IC, la corriente que está en el capacitor, más BC, que es precisamente el voltaje que se va a acumular en el capacitor igual a 0. Y entonces tengo mi ecuación de corrientes, tengo mi ecuación de voltajes para la primera malla y tengo mi ecuación de voltajes para la segunda malla. Y ya todo lo demás es pan comido para ustedes, que es precisamente separar las derivadas de mayor orden, ver cuáles son los que están relacionados con nuestras variables de estado. Y en este caso, ¿quiénes son nuestras variables de estado? Pues es la corriente que circula en todo el circuito con respecto al voltaje que aparece en el capacitor. Y eso es todo. Así de simple y así de sencillo con los sistemas acoplados. Las matemáticas, para que las vayan ustedes ejerciendo, pues va a estar aquí. I es igual a IL más C dB C en dt. ¿De dónde viene esto? De la primera. Acuérdense que la corriente total es igual a la corriente en la inductancia más la corriente en el capacitor. Pero la corriente en el capacitor, pues necesariamente es C veces la derivada del voltaje en el capacitor con respecto a T. Y entonces ya tenemos una ecuación. En la segunda, lo que vamos a hacer es despejar IL y sustituir todas estas expresiones hasta llegar a despejar precisamente el voltaje del capacitor con respecto a T en términos de la corriente IL, y es todas estas expresiones, y esta es mi primera variable de estado, el B'. Para la corriente, utilizamos la segunda, esta, despejamos D y C, que es la corriente en el capacitor, pero sustituimos los valores de I o de BC que deben de estar en la segunda ecuación. Por lo tanto, tengo L de IL en dt igual a R2C dB el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo más BC. Y la inductancia, pues solamente la caída de potencial que tienen es L de IL en dt. Sustituyendo esto acá y expresándolo en términos de BC, entonces tenemos esta expresión, con lo cual nosotros vamos a estar jugando para tener DIL, que es precisamente I', que es toda esta expresión, y DB o B', que es toda esta expresión. Reordenamos, si se dan cuenta, IL solamente tiene R1C, R1 más R2, que es precisamente
el valor que tenemos aquí de IL. IL va a ser R2, R1 entre L, R1 más R2 por IL. Y el BC va a ser R1, L, R1, R2 por BC. Y así sucesivamente hasta poder llegar al voltaje de los independientes, que son el voltaje de salida, que este es un término. Y que este es el otro término del capacitor. Y entonces esta es la expresión o matriz de estado para el sistema acoplado. No dependió de cuántos elementos tenemos acoplados, sino dependió de cuáles son mis variables de estado. Y en un circuito eléctrico las variables de estado siempre son corriente y voltaje. Por eso es que a pesar de que tenemos dos circuitos acoplados, aquí me dio una matriz de 2x2 todavía. Equivalente a tener un único circuito como un RC, que también me dio una matriz de 2x2. Lo único que cambió es la matriz de intensidades. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Me parece bien. Yo pensé que esto iba a ser lo más difícil. Pero bueno, entonces a continuación, pues lo que nos resta es precisamente llegar a la conclusión de que las variables de estado se expresan a través de esta fórmula y y igual a cx es la otra ecuación de estado con la condición inicial es igual a x de 0 igual a d. Entonces, el conjunto que está aquí, déjenme ver si hay algo con que pueda pintar. El conjunto que está aquí, estos dos, son el conjunto de variables de estado. Y estas son las condiciones iniciales de esa ecuación de variables de estado. Estas son las fórmulas, precisamente, que deben de estar en nuestra mente. Ahora, de acuerdo a sus cursos de álgebra lineal, pues ustedes ya saben resolverlas. Ah, bueno, pues entonces tenemos que, para obtener precisamente la solución precisamente de estos parámetros, que son las variables de estado, pues tienen que multiplicar por una matriz inversa, sacar quién sabe qué cosas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les pido que empiecen a repasar un poquito álgebra lineal en el contexto de saber qué es un determinante, cómo se obtiene una matriz inversa sin necesidad de utilizar la sustitución para la de Gauss-Jordan, sino por fórmula, y verificar precisamente la solución por diagonales superiores e inferiores. ¿Qué significan? ¿Y qué es la traza de una matriz? Porque esas cosas son las que nos van a representar ciertas cualidades del sistema. No pierdan de vista que aunque tengo yo matrices, esto representa un sistema real. Por lo tanto, una diagonal superior, una diagonal inferior o una traza de esta matriz o la matriz inversa me tiene que representar algo del circuito o del sistema. En ese contexto es como yo les pido que para la próxima reunión que tengamos ya hayan estudiado eso para podernos ir con más rapidez a la solución de las variables de estado. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Parece ser que todo está muy claro y qué bueno que lo hayan entendido de manera pronta, porque eso es lo más difícil realmente. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver precisamente todos los sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos
a través de sus ecuaciones y pasarlo a la matriz, o si tenemos una función de transferencia en el dominio de S, pasar precisamente a calcular esa matriz a través de quién sabe qué cosas que ustedes me van a decir después. Yo espero que para la próxima reunión ya ustedes me hayan estudiado esa parte y podamos empezar a entender cómo van las soluciones. Por el momento, esto es todo lo que les quiero expresar, y ya será la próxima reunión que empecemos a resolver los elementos ya teóricos. Tenemos que llegar a las ecuaciones temporales a partir de las matrices. Entonces, si no hay dudas, pues no me queda más que decirles que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima reunión. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Hasta luego, profe. que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Síganse cuidando. Hasta luego.